¿Crees que necesitas estudiar 2 a 3 horas al día para aprender coreano? Si trabajas, estudias en la universidad o simplemente tienes un horario muy ocupado, en este video te voy a enseñar a cómo armar una rutina efectiva si tan solo cuentas con 30 minutos al día. Ahora, ¿cómo dividimos todo nuestro tiempo disponible? Pongamos de ejemplo que tenemos 30 minutos. Yo lo dividiría en 3 partes: gramática, la segunda parte enfocado en el vocabulario y la tercera parte lo enfocaría a la exposición del idioma, o sea, las habilidades que nos restan: writing, reading o comprensión auditiva. En la parte de gramática, yo me enfocaría en aprender de 2 a 3 gramáticas semanales. Yo no aprendería una gramática nueva todos los días, porque me ha pasado en el pasado que solamente acumulaba gramáticas y al final de la semana no me acordaba de lo que había estudiado y simplemente tenía un montón de cosas en mi cabeza. Trata de leer la explicación de la gramática y también elabora tus propios ejemplos. Pueden ser ejemplos relacionados a tu vida diaria, por ejemplo, a tu trabajo, al deporte que haces, a la carrera que estudias, y eso va a ayudar a poner a práctica la gramática que estudias. Ahora, en la siguiente parte que nos enfocamos en el vocabulario. Personalmente a mí sí me funcionan las listas, pero poniéndolas en un contexto. Por ejemplo, yo tengo aquí mi lista de palabras, las cuales yo trato de traducir siempre y cuando yo haga un sistema de repetición. O sea, que no solamente estudie la palabra o la lista de palabras en un día, sino que estudio un día 1 y luego la repito el día 3 y luego la repito el día 7 y luego por última vez la siguiente semana. Tiene que haber una dinámica de repetición. Por ahí les voy a dejar un videito que creé de cómo puedes crear esta lista. De verdad es muy eficiente, a mí me funciona con respecto a aprender vocabulario y siempre trato de usar vocabulario referido a la gramática, referido a la unidad que estoy estudiando en el libro. También, si eres de las personas que les gusta más el tema visual y se les acomoda mejor poder recordar cosas con tema visual, puedes crear unas flashcards o unas tarjetas de memorización en donde puedas colocar el ejemplo visual para que puedas aprender y relacionar qué es lo que significa tal acción de frente con la palabra sin tener que traducirlo al español. Y por último, la sección de exposición al idioma. Yo te recomiendo que intercales la habilidad de acuerdo a qué es lo que necesitas mejorar. Entonces mis días quedarían así: primero estudiamos un poco de gramática, luego estudiamos vocabulario referente a la gramática y al final elaboro un texto con el vocabulario que aprendí. El siguiente día puedo repasar la gramática, repaso el vocabulario otra vez y ahora me toca hacer un ejercicio de comprensión auditiva en donde yo pueda determinar, identificar palabras, identificar gramáticas, etc. De esa forma tú puedes crear 10 minutos para esta habilidad, 10 minutos para esta otra habilidad, 10 minutos para esta otra habilidad. Y la frecuencia de las habilidades depende de qué se te dificulta más. ¿Cuál es mi rutina semanal de estudio? Para las personas que se quieran inspirar en mi rutina, tengo aquí mi rutina de la semana y lo que me toca estudiar. Básicamente yo estudio de lunes a viernes y al final giro una ruleta que he creado. Esta es básicamente mi ruleta de gramática en donde coloco todas las gramáticas que he estudiado y semanalmente o por lo menos 2 veces a la semana lo que hago es girar 3 veces la ruleta y me va a salir una gramática, las que he estudiado hasta este día. Entonces me va a permitir refrescar gramáticas que probablemente solamente las repasé hace 2 semanas y de esa manera no se me olvida. Y tengo que crear una oración con esta gramática. De preferencia ya no practico más escritura, sino lo empiezo a decir. Y aquí te voy a dejar unas rutinas que puedes aplicar, depende de lo que necesites mejorar. Las he creado yo personalmente para que puedan ustedes adecuarlas con el tiempo que ustedes crean necesario. Si tu mayor dificultad es la comprensión auditiva, el lunes podemos empezar con una nueva gramática y 5 ejemplos. Creamos 5 ejemplos. Luego aprendemos una lista de vocabulario referido a la gramática o de algún libro de vocabulario que tú tengas.
y realizamos un ejercicio de comprensión auditiva. Si es que quieres leer primero la transcripción para poder acostumbrar tu oído, estaría muy bien. El martes repasamos la gramática del lunes, repasamos la lista de vocabulario del lunes y volvemos a escuchar el audio del lunes también y respondemos ejercicios con respecto a si comprendimos lo que hemos oído. Hay varios libros, por ejemplo, a mí me gusta mucho estudiar con este libro que es el de Kim Se-jong. Ahí tiene ejercicios de comprensión auditiva con preguntas referentes, ejercicios de comprensión lectora y preguntas a ver si es que has entendido, ejercicios para escribir, ejercicios de speaking, ejercicios de gramática. Es de mis libros favoritos. Miércoles podemos escuchar 15 minutos, un podcast sencillo. Los podcasts que te recomiendo que veas en YouTube son de este canal, me encantan muchísimos y a veces lo pongo cuando estoy lavando los platos. Creo que 15 minutos sería perfecto. Y luego anotas vocabulario o gramática que reconozcas de este podcast. También es muy bueno que siempre que reconozcas una palabra puedas anotarla, así te das cuenta que estás avanzando. El jueves damos 15 minutos de repente de dictado del vocabulario referido. Hay una opción en el Quizlet que se llama dictado, entonces tú puedes colocar todo el vocabulario que has aprendido durante la semana y le das a dictar. Y cuando dictas te lo va a decir en un orden aleatorio y tú vas a reconocer y vas a ir anotando la lista de todas las palabras que escuches. Y por último, el viernes podemos volver a escuchar un podcast sencillo o ver un video de YouTube y anotamos vocabulario, oraciones, gramática que reconoces. Al final podemos de la semana hacer también un repaso de todas las gramáticas o también puedes girar la ruleta. Creas oraciones con todas las gramáticas que has aprendido hasta hoy en día. Entonces, cada vez que aprendes una nueva gramática, lo incluyes en tu ruleta y ya lo vas girando todas las semanas. Mi consejo con la comprensión auditiva y el listening es que no estés parando el audio cada 2 segundos. Si hay algo que no entiendes, esquípealo, sáltalo. Al estar parándolo, pierdes la hilación, pierdes el sentido y a veces dejas de comprender totalmente el texto por ponerte a buscar el significado. Yo hacía eso, de verdad, no soy eficiente, no te recomiendo. Opción número 2, si tu mayor dificultad es la comprensión lectora. De lunes a viernes igual. Empezamos el lunes aprendiendo una nueva gramática, 5 ejemplos que creamos con esta gramática, una lista de vocabulario referido y leemos un texto corto. De libros de comprensión lectora te recomiendo mucho este de aquí, de Talk to Me in Korean. Me encanta porque los textos son súper breves y son muy amigables con principiantes. Y ya si tienes un poco más avanzado el nivel, como un intermedio o alto, te recomiendo este que es de News in Korean, que también es de Talk to Me in Korean, que también tiene unos textos con ya palabras un poquito más complicadas, académicas, y eso te va a ayudar mucho a la comprensión lectora de manera ya académica. Luego, el día martes repasamos la gramática del lunes, repasamos la lista de vocabulario del lunes y hacemos un texto del libro con los ejercicios de comprensión que se tienen que resolver. Como le digo, yo uso el de Kim Se-jong, saco y ahí mi ejercicio que tiene ya sus preguntas definidas con respecto a la lectura. El día miércoles, primero vamos a leer la transcripción de un audio, del ejercicio de audio del libro. Identificamos qué gramáticas, vocabulario sabemos y adicionalmente volvemos a leer un texto corto. El jueves vamos a hacer un ejercicio de comprensión lectora otra vez del libro y resolvemos sus preguntas y creamos oraciones con la gramática de la semana. Y ya para el viernes podemos hacer una lectura más extensa. Por ejemplo, si tú quieres aplicar al topic 1, puedes escoger una lectura del topic 1. Si quieres aplicar al topic 2, escoges una lectura del topic 2. Son lecturas un poquito más profundas, con más gramáticas, más complejas y también puedes responder las preguntas de ese texto. Y también puedes volver a identificar gramáticas y vocabulario. Mi recomendación es no traduzcas palabra por palabra. Tampoco te detengas a buscar el significado. Lo mismo. Trata de entenderlas por el contexto. Y recuerda, si es que lees un texto y empiezas a saltar
debate mucho, no encuentro esta palabra, no entiendo esta otra, no entiendo esta otra, y terminas saltando el 80%, probablemente ese texto sea muy difícil para ti. Eso me pasaba demasiado. Y yo de verdad pensaba que yo no entendía, que no comprendía y que nunca iba a aprender. Pero me di cuenta que el texto que estaba leyendo era muy avanzado. Eran gramáticas que, por más que intentaba deducir por el contexto, no entendía el contexto tampoco. Ahora con la inteligencia artificial, con ChatGPT, puedes pedirle, puedes hacerme textos de tal tema, con un nivel 1 en coreano, nivel 2 de coreano, nivel 3 de coreano. Entonces, como que te va a hacer esos textos y sería de mucha ayuda. Y ahora te voy a dar unos consejos para mantener la constancia en tu estudio. 1. Estudia a la misma hora. Mayormente vamos a estar estudiando a la misma hora, pero es para entrenar a tu cerebro, acostumbrarlo a que tiene una rutina y que tiene que cumplirlo. Ya con el paso de los días, cuando te acostumbras, ya es parte de tu rutina, ya sabe que a esa hora tiene que estudiar y ya no se vuelve pesado. Elimina distracciones durante 30 minutos, muy importante. ¿Quieres? Puedes colocar un cronómetro en tu celular en grande, cosa que lo tienes ahí y no lo agarras. Puedes usar una aplicación que te bloquea usar las aplicaciones. La cosa es que no te distraigas esos 30 minutos y puedas terminar de estudiar en esos 30 minutos y no lo alargues. Lleva un registro de los días que estudias. Como les mostré en mi plan de estudio, yo tengo lunes, martes, miércoles y cada cosa que yo estudio o ejercicio lo voy marcando con un aspa para saber que lo practiqué. De esa forma en la semana puedo ver si realmente hice todo, si realmente me faltó estudiar algo, cosa que lo puedo estudiar con más dedicación la siguiente semana. Y por último, ponte objetivos pequeños y alcanzables. No disponemos de mucho tiempo. Tratar de poner objetivos muy grandes, sinceramente nos va a salir el tiro por la culata. Vamos a botar todo por un acantilado porque nos va a desmotivar. Vamos a ver que son escalones muy grandes que queremos alcanzar y no lo estamos logrando. Es mejor que te pongas metas pequeñas. Este mes quiero aprender 4 nuevas gramáticas y por más que estudies más, si estudias más, bien. Y si no, pues estudiaste 4 gramáticas, pero lo lograste. Eso te va a dar una sensación de cumplimiento y satisfacción. Y por último, no te compares con otras personas. Hay muchísimas personas que de repente suben su progreso en internet y ven que están avanzando en una velocidad. Bueno, cada persona tiene una situación diferente. La persona de repente tiene un trabajo a medio tiempo, tiene de repente freelance. Entonces, no va a estudiar o va a estudiar más que tú, que no dispones de tanto tiempo. El tiempo que tú tienes no es el mismo que tiene Juanita, no es el mismo que tiene Pepita. Trata de no compararte. Entonces, eso ha sido todo por el video de hoy. Si tienes solamente 30 minutos al día, no dejes que eso sea una excusa para abandonar tu meta de aprender coreano. Una rutina pequeña, sencilla y bien organizada puede ayudarte incluso a aprender mejor que estudiar muchas horas de manera esporádica. Sí, este video te fue útil, no te olvides suscribirte, darme tu like y coméntame cuántas horas a la semana tienes para estudiar coreano. ¿Trabajas, estudias? Y bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.